nuestra luz. Nuestra luz. Así que en esta mañana damos gracias por su fidelidad, por su amor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Podemos dar gracias por eso, porque estamos por su gracia, por su misericordia. Yo pensaba, qué hermoso es sentirse amados. Por ahí tenemos, cada uno tenemos quienes sabemos que nos ama y que nos da muestras de ese amor. Porque eso es lo importante. Porque yo puedo decir que amo, pero si no doy muestra de ese amor con los hechos, es como gracias. Es como algo medio incoherente. Yo puedo decir, hermana Susana, te amo en el amor del Señor. Y la hermana pasa, está caída, digo, ay, bueno, hermana, voy a orar para que alguien te levante. ¿No? Como sea, como pueda. No sé cómo el Señor dará un verso y a levantar. Y podemos usar esto en diferentes maneras, es mostrar el amor genuino que decimos tener. Y pensaba, pero Dios mostró su amor y muestra cada día. Allí en la cruz dio la muestra más grande de su amor. Y yo decía, Señor, ¿cómo no voy a levantar mis brazos? ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no te voy a dar palabras de gratitud si tú tomaste mi lugar? Y cada uno podemos entender que Dios tomó el lugar de cada uno. Alguien dijo en el pasado, porque a Jesús lo asesinaron. No, no lo asesinaron. Él dio su vida voluntariamente. Él puso su vida. Nosotros teníamos que cargar la cruz. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero Él dio su vida por nosotros. Y es maravilloso. No sé qué le provoca a usted dentro suyo el recordar y el saber que Él nos ama tanto. Él nos ama entrañablemente. Nos tiene paciencia. ¿Le tiene paciencia a Dios a usted o a mí sola? Yo a veces le digo, Señor, cuánta paciencia me tenés. Pero a su vez Dios quiere que también nosotros tengamos paciencia con otros, ¿no? Sí, sí. Y a veces nos cuesta. Y que amemos, y así como Él nos ama, amemos a otros. Él nos perdonó y nos perdona, y así también Él quiere que nosotros perdonemos a otros. Porque todos los días tenemos oportunidades. Y está ahí la oportunidad. ¿Para qué? Para que yo pueda formar el carácter de Cristo en mi vida. Porque Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Hoy en día muchos se fascinan con diferentes ídolos. Quieren parecerse a este, a aquel, al otro, al otro. Y lamentablemente muchas de esas personas no son el mejor ejemplo a seguir. Porque ellos mismos no pueden con sus vidas. Es una pantalla. Pero Cristo es nuestro modelo a seguir. Y para seguir ese modelo tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo mismo? Sí, claro que sí. Saben que el martes leíamos, después de la oración con los hermanos que habían venido, allí en Mateo 24, donde habla de las señales antes del fin. Y sus discípulos le preguntaban, ¿qué señales hay? Y allí hay una lista que la podemos leer, pero no la vamos a leer toda, porque en realidad es extensa y creo que todos ya lo hemos leído, todos lo conocemos, al relato de Mateo. Mateo 24, lo vamos a buscar igual. Gloria a Dios. Donde dice señales antes del fin.
Y después sigue, a partir del versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. Y en ese momento mirábamos con los hermanos que estaban y decíamos, qué bueno que nosotros, como hijos de Dios, podemos estar conociendo por medio de su palabra que nos ha sido revelada aquí en la Biblia. Por eso es importante que leamos la Biblia. Por eso insistimos siempre, lea la Biblia, porque es nuestro alimento diario. Así como cada uno de nosotros comemos. ¿Ustedes comen durante la semana? Todos comemos una cosa u otra, pero y a veces hasta de más comemos. Necesitamos alimentar nuestra alma, porque si no se nos debilita. Amén. Entonces necesitamos, por eso está el llamado a fortaleceos en el Señor y en el poder que dan sus fuerzas. A veces hasta que no nos estamos arrastrando no buscamos esas fuerzas. Venimos con la última. Bueno, no importa, pero vinimos. Pero que eso sea a diario. Que cada día podamos ir a Él, porque Él nos invita, porque necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior. A veces ese ser interior lo podemos llegar a descuidar. Y aquí, entre todas las cosas que leíamos en Mateo 24, el versículo 32, el Señor le decía que de la higuera teníamos que aprender. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y de repente hay muchas cosas que nosotros las podemos mirar y decimos, sí, esto pasa por esto, pero por eso el Señor nos dejó a nosotros advertidos. Hay mucha gente que en este tiempo pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y si bien sí, podemos hablarlo de lo que hablan los que saben, las placas tectónicas y esto que se está moviendo, pero recordemos que esas placas las creó el gran arquitecto, nuestro Dios, nuestro Salvador, y que algo está pasando. Dios nos está llamando a mucha gente, que de hecho los que han sufrido este tiempo allí en Venezuela, ahora en Colombia y en otras partes, muchos están abriendo sus ojos y buscando a Dios, porque realmente fue tremendo lo que aconteció. Y aquí seguimos mirando, dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, dice el 35, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después, el martes, cuando nos fuimos de acá, me quedé meditando en todo esto. Y pueden pasar muchas cosas, hermano. Podemos hablar palabras que tal vez no las vamos a cumplir, no por mal, sino que bueno, qué sé yo, que nos pasa. O alguien puede prometer cosas que nunca las va a realizar. No sé a quién le hace acordar todo esto de las promesas, promesa y promesa que nunca cumplen. Y muchas cosas, pero la palabra de Dios cumplimiento tiene. De eso podemos estar seguros, que estamos caminando tomados de la mano de un Dios que nos ama, que nos dio muestra de su amor y que tiene su palabra cumplimiento. Que Él no nos dice hoy una cosa y mañana otra. Si nos dice que nos ama, podemos caminar con seguridad que Él nos ama. Y podemos decir frente a situaciones que nos tenemos que enfrentar, pero si me ama Dios, ¿por qué me pasa esto? En el mundo vamos a tener aflicciones, pero eso nos tiene que llevar a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y Él nos hizo más que vencedores. Y sigue aquí el relato dice el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dice su Biblia? Comiendo, bebiendo. Estaban viviendo como ahora. Cada uno
La gente se sigue casando, se casan menos, pero bueno, póngale. Comiendo sí, comiendo, bebiendo también. Y cuando Noé, que allí estaba pregonando, porque fue llamado, como sabemos, a hacer algo que parecía una locura total, a preparar un arca cuando no había llovido nunca. Pero Noé decidió obedecer a Dios. Qué importante que es la obediencia. Y allí su casa, junto con él, ayudó en la construcción del arca. Qué bueno. Se ve que Noé tenía delante de su familia un buen testimonio. Y sus hijos nos dijeron, está loco mi papá. Papá, te está poniendo viejo y se te ocurre cada idea. ¿Cómo armar un arca? Una vergüenza va a ser acá. No van a decir que estamos todos locos, ¿no? Ellos estuvieron allí. Y pasaron muchos, pero muchos años. Y seguramente que muchos se le habrán burlado. Como ahora tal vez se burlan de nosotros cuando le decimos que Cristo viene. Que estas cosas que están aconteciendo son señales antes del fin, porque me lo dice la palabra de Dios. Y muchos dicen, no, son que se mueven las... Sí, se movieron, claro que sí. A la vista está que se movieron. Pero son parte de las señales. Y para Noé no habrá sido tal vez fácil. Habrá luchado muchos días diciendo, ¿y si no es? ¿Y si no pasa? Pero él sabía en quién confiaba. Por eso es la importancia de que nosotros sepamos en quién confiamos. Un Dios que lo que promete lo cumple. Que su palabra cumplimiento tiene. Y Noé siguió trabajando. Y nosotros también somos llamados a seguir, hermano, anunciando el Evangelio, compartiendo, ordenando nuestras vidas en su voluntad, no en la mía. Y un día va a pasar como en los tiempos de Noé. Vendrá el Señor, al cual nosotros estamos anunciando. Y pasará lo mismo. Dice que luego cuando llegó el diluvio, iban y golpeaban porque querían entrar. Pero ya era tarde. Porque ni siquiera Noé había cerrado las puertas. Había cerrado el Señor. Hoy Jesucristo es el arca de salvación. Y en Él nosotros estamos seguros. Y no porque nosotros hayamos hecho algo digno, sino porque Él nos salvó, porque nos ama. Pero seguíamos leyendo aquí y dice, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aún en medio de las situaciones que están aconteciendo, muchos no entienden. Muchos lo toman a broma. Yo no lo alcancé a ver todo, pero había un subtítulo y alguien vestido con una túnica. No sé si algunos de los que están acá lo vieron. Alguien que se hace llamar Jesús, pero como una parodia y burlándose de todo lo que es la palabra de Dios. Yo digo, Señor, qué triste, ¿no? Pero también ocurrió lo mismo en ese tiempo. Y muchos, a pesar de todo lo que ven, no les llama la atención, lo toman todo a una broma, aún la palabra de Dios que está siendo anunciada. En cambio de aprovechar la oportunidad, están con sus corazones indiferentes. Pero nosotros somos la iglesia de Jesús. Somos llamados a que pueda haber esa cabida en nuestros corazones cada día. Y quería mirar ahora el versículo 42, donde dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto de velar nos habla de estar despierto, de estar atento. Y no quiere decir que no vamos a dormir de acá a que venga el Señor, pues vamos a menos complicado. Pero estar despiertos espiritualmente. ¿Recuerdan cuando el Señor fue allí a orar y le pidió a sus discípulos que velaran? Velad y orad para que no entren en tentación.
Y se fue, y cuando volvió, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Y él dijo, pero no pudieron velar, aunque sea una hora. A la verdad, dice, el espíritu está, ¿cómo? Dispuesto. Pero la carne, ¿cómo es nuestra carne? Es de él. Y hay que obligarla a la carne, porque si no la carne te lleva para donde quiere. Por eso es que nosotros, dice la palabra, que no tenemos que proveer para nuestra carne, sino para nuestro espíritu. No quiere decir que no tenga que hacer nada. Usted no va a comer más, no se va a bañar más, no. Pero las cosas que nos quieren alejar de Dios, que hay tantas cosas que podemos mirar, y todo esto me llevaba a reflexionar en que el Señor nos está llamando a velar, a estar atentos. Y sí, porque de repente es como que vemos que hay muchas personas que han entrado como en un sueño. Conocen la Biblia. Si usted les menciona, dice, sí, ya lo sé. Pero usted ve que están ahí, nada más. Y yo digo, Señor, ayúdame. Porque la palabra también me advierte, mire que el que se cree estar firme, ¿cómo sigue el texto? Mire que no caiga. Entonces nos habla de que podemos, de alguna manera. Por otro lado, esta misma palabra que nos advierte y que nos llama a velar y a orar. Nos llama a velar y a orar. También aquí tenemos la seguridad de las promesas de Dios, que no estamos solos. Ninguno de los que estamos aquí, sus hijos y de los que no han venido hoy también, podemos contar con esa certeza de lo que Él nos promete, porque el cielo y la tierra pasarán, leímos hace un momento, pero su palabra no pasará, y Él es fiel en cumplir sus promesas. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos de los que estamos acá han visto la fidelidad de Dios en sus vidas? Levante una mano. Sí, Señor. Todos podemos decir, yo vi la fidelidad de Dios, la misericordia, la compasión que tiene para con nosotros. Y entonces empecé a pensar y a meditar en mi corazón. Digo, Señor, ayúdanos, porque podemos empezar muy bien, hermanos. De hecho, encontramos aquí en la Biblia, me puse a buscar, y encontramos montones de personajes de la Biblia que comenzaron re bien. No solamente que comenzaron bien, fueron llamados por Dios. Porque tenía un plan Dios como tiene con cada uno de nosotros, un propósito. Y comenzaron bien. Y el primero que se me vino a la cabeza, ¿quién fue? A ver, ¿a usted quién se le ocurriría primero de todo? Que empezó bien, pero que no terminó bien. Sansón, ¿no? ¿Quién más? A ver. Saúl. Saúl también. Judas también. Y empecé a mirar qué cosas lo hicieron caer a ellos. Porque me puede servir a mí. Porque la palabra que nos dejó escrita es para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Dice que no se escribió mal, porque dice que no entrarían los libros en todo el mundo de todas las cosas que iban a quedar escritas. Quedaron estas, pero para nuestra enseñanza. Y Saúl fue ungido por Dios para ser rey sobre Israel. ¡Qué tremendo! Dios lo había escogido. Pero de repente tuvo un problema, Saúl. Empezó ¿a qué? A desobedecer. Y la desobediencia es un problema grave, que viene, creo que desde que nacemos, porque viene ligada ahí la desobediencia del principio. Fíjese usted, tal vez no en todas las criaturas, pero la mayoría, usted le dice a un chico, basta que diga, y no toques ahí, que el chico ¿a dónde va a ir a tocar? Ahí. O hace esto, no. Y Saúl, bien digo, tuvo ese problema.
Y tuvo otro problema más grave también. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, porque él no había hecho las cosas a la manera en que Dios le había ordenado, y le dijo que el obedecer era mejor que los sacrificios. Ustedes todos conocen el relato. Porque él luego que empezó a justificarse. ¿Cuántas veces nos queremos justificar? Y no nos sirve. Qué bueno cuando después que, vamos a decirlo, metí la pata, pueda tener la capacidad de que si viene y me dicen, está mal, lo hiciste mal, desobedeciste, pueda tener la capacidad de decirse, era por mí, que Dios me ayude para que yo pueda ser obediente. Porque en la obediencia tenemos bendición. Y Saúl terminó mal, pudiendo haber sido una vida que hubiese sido bendición para muchos. Después dio lugar a los celos en su corazón. Pasó más tiempo persiguiendo a David que haciendo otras cosas. Se llenó de ira. Un montón de problemas que le trajeron el qué, la desobediencia. Entonces terminé pensando, la desobediencia me puede hacer desviar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora que lo entiendo? Señor, ayúdame a obedecerte. Y tengo que velar. Y tengo que orar para que Dios me ayude y yo pueda ser obediente. Después me encontraba con la vida de Sansón. Otra vida que fue llamado desde el vientre de su madre. Escogido. Pero tenía una debilidad. ¿Cuántos conocen la debilidad de Sansón? Le gustaban las chicas, pero se fijaba, pobre, le mandaba mal, le embocaba mal a donde miraba. Todas las con las cuales no podía, no eran del pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron? La fueron desviando. Hicieron tropezar, ¿se acuerdan? De Dalila. Y allí aún hasta la vista perdió. Luego de misericordia pudo allí en el último tramo, pero terminó prisionero, avergonzado. ¿Y si había un propósito de Dios? ¿Qué acaso Dios no sigue cumpliendo su propósito y sus planes? Pero yo tengo que hacer la parte que me corresponde. A ver. Yo tengo que velar, yo tengo que estar atenta, yo tengo que tomarme fuerte de la mano de Jesús, porque si no voy a terminar desviándome. Y este no es tiempo de desviarnos, es tiempo de afirmarnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice que estos son principios de dolores, dice esa escritura que leímos en Mateo. Principio. Dice que todavía no será el fin. Va a haber peste. ¿Hay peste o no hay pestes? ¿Hay? Hay. Guerras, rumores de guerras. Todo eso está. Terremotos. ¿Está? Está. Dice, ay, qué casualidad, justo. No. Está escrito. Porque Dios nos advierte. Y nosotros tenemos que aprender a darle oído. Porque nosotros conocemos la verdad. Él es la verdad. Y nos advierte. Pero también tenemos que tomar ejemplo. Hay otros que empezaron mal. Mire, Saulo de Tarso. Empezó persiguiendo a la iglesia. Y aún le parecía que era algo bueno cuando mataban a los cristianos. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Y consintió en su muerte. Pero luego, yendo por el camino a Damasco, ¿qué pasó?
el Señor le sale al encuentro. Y allí se encuentra con Jesús. Todos conocemos el relato, lo que le dijo, lo que pasó, quedó ciego. Pero luego fue una vida consagrada a Dios. Por eso algunos dicen, no, pero yo vengo mal, no importa. No importa. Podemos empezar mal, pero podemos terminar bien. Mire Pedro, parecía que era el final cuando negó a Jesús. Dice, pero Pedro se lo advirtió el Señor antes. Anduvo con él viendo todas las maravillas y va a negarlo. ¿Cómo? Y a veces uno se indigna de Pedro. Dice, pero ¿cómo lo va a negar este Pedro? Nosotros también muchas veces le negamos. Con nuestros actos, con nuestras maneras estamos negando al Señor. Pero luego, ¿qué pasó con Pedro? Dice que Pedro después lloró, ¿qué? Amargamente. No fue un llantito, una lagrimita de cocodrilo. ¡Uy! ¡No! Él se entristeció por su pecado. Y luego, el Señor, que es tan bueno, no, cuando resucitó y volvió, no le dijo, mirá vos Pedro, te había avisado y sin embargo me negaste. No, le preguntó las 3 veces que lo había negado, le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Recuerda? Te preguntó. Él sí, pero ¿a qué le preguntó tantas veces? Y ya le había dicho que lo amaba. Pero yo creo que fue por las 3 veces que lo negó, se me ocurre. Y luego Pedro fue quien todos sabemos que fue Pedro. Por eso podemos haber empezado mal, pero terminar bien. Y podemos empezar bien. Hay gente que por ahí uno lo escucha y dice, porque yo antes, no sé, iba a hacer esto. Antes oraba, antes. Y ahora, hermano, no, antes. Tenés que terminar bien. Tenés que animarte. Tenemos que animarnos, hermano. Y sabe que mientras que todo esto venía a mi cabeza, me acordé de un personaje que realmente no es muy nombrado. Pero me lo acordé y dije, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Demas. Y aparece, allí yo lo anoté porque realmente no me lo acordaba y lo estuve buscando. Allí encontramos en Filipenses, en Colosenses y en 2 Timoteo, lo encontramos a Demas. Lo vamos a buscar para que ustedes también, porque no sé si es tan familiar. No sé cuántos lo tienen en claro a Demas. No a Demas, a Demas. Era medio raro el nombre. Vamos a buscar Filipenses 1:24. Si alguien lo encuentra. A ver, creo que me equivoqué. Sí, no, vamos a buscar Colosenses 4:14. A ver, porque creo que me equivoqué. Colosenses. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea que él era un colaborador de Pablo. Estaba colaborando con la obra del Señor. Después tenemos acá en 2 Timoteo, capítulo 4, el versículo 10. Dice, y decía Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué dice su Biblia? En este mundo. Y se ha ido A Tesalónica. a Tesalónica. Se cree que cuando el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, porque el primero él estaba con arresto domiciliario, podemos decir, en una casa que él había alquilado,
la primera vez que lo habían llevado prisionero. Pero la segunda vez, no. Ya estaba en una cárcel bastante fea y dice que fue por el incendio de Roma, donde Nerón culpó a los cristianos de que habían incendiado Roma. Y ahí vino una gran persecución. Pero dice que Tesalónica era un lugar más seguro, y era un lugar próspero. Y parece que Demas dijo, "Oh, yo pongo duda a ver si me matan también, porque ya estaba sentenciado Pablo". Dice, no, déjame, yo con estas cosas me prefiero irme allá, ya estuve sirviendo por un tiempo, ahora me voy. Dice la Escritura que el que quiera salvar su vida, la perderá. Tal vez Demas no sacó la cuenta que un día se iba a morir igual. Si no era ahí, que lo mataron por ser cristiano, se iba a morir de otra manera. Iba a haber la diferencia, porque hay una diferencia para aquel que le sirve y para aquel que no le sirve, dice la Escritura. Y en esta mañana yo decía, y estos días miraba y yo decía, Señor, ayúdame a velar, a orar, a estar atento y a poder no conformarme con decir, no, pero yo empecé bastante bien. Tener cuidado, porque ejemplos tenemos en la Biblia de gente que empezó bien, pero que no terminó bien. Y no es que no terminó bien porque dice, Dios se distrajo y se olvidó y no lo pudo ayudar a Saúl. No, qué pena. No lo pudo ayudar a Judas. No. Porque Él nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino en que debemos de andar. Luego somos nosotros los que tomamos la decisión de estar velando, de estar atentos, de buscar al Señor, de hacer morir lo terrenal, de llenarnos de su presencia. Qué bueno cuando venimos cada domingo, el momento de la alabanza, tenemos la oportunidad, podemos levantar los brazos. Yo no sé quién de ustedes levanta los brazos o no, pero lo hacemos con todo amor. ¿Por qué? Porque ahí, delante del Señor, estamos adorando a aquel que nos ama y aquel que nos dejó escrito cómo debemos andar. ¿Para qué? Si somos salvos por fe, me dice usted. ¿Para qué voy a hacer todas esas cosas? ¿Para qué me voy a despojar de lo viejo? Si total ya me salvó el Señor. Y sí, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por fe. Eso usted lo tiene que tener claro. Pero la fe sin obra es muerte en sí misma. Así que yo digo, Señor, ayúdame a velar y a estar atenta. Que no vaya a ser que nada me desvíe, como a Saúl, que por desobedecer, que por dejarse dominar por los celos, que por querer justificarse, dijo, no. ¿Cuántos conocen el relato de cuando Dios le había dado orden que matara todo? No quedara vivo nada, ni los animales, ni nada, todos tenían que dar muerte. ¿Y él qué hizo? Se apartó unas vaquitas. Y cuando llegó el profeta, y tenía que esperarlo al profeta encima, pero estaba ansioso, o sea, tarda mucho. No, yo le mando para adelante. Y cuando llegó, dice, pero escuchame, habíamos quedado que me tenías que esperar. No, pero el pueblo se me desenfrenaba. Siempre tenemos algo para justificar. Y cuando Samuel escucha las vacas, el balido y todo, dice, ¿pero qué es eso? Saúl, tenías que matar a todos. No, dice, lo que pasa es que el pueblo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Se le podía decir que no si eras el rey? No, pero si ellos quisieron, yo quería quedar bien con ellos. A veces nosotros queremos quedar bien con otros, pero estamos quedando mal con Dios. Que Dios nos ayude. Estamos en las manos de aquel que nos ama, hermano, que nos dejó promesas, que está dispuesto a sostenernos, a ayudarnos y a guiarnos más allá de la muerte.
porque tenemos promesa para esta vida, pero también el poder sabernos con esa seguridad de una vida eterna con Cristo Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Hay mucha gente que en el último momento de su vida lloran porque no saben qué les espera después. Pero nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una esperanza viva. Su esperanza y mi esperanza no está muerta. Y mientras que estamos aquí en esta tierra, tenemos la seguridad de que Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros, hermano. Él está allí cuando usted está enfermo, cuando le clamamos a Él, cuando ya no podemos más. Muchas veces estamos cansados. Para ahí vino hoy alguien que está cansado. Cansado de luchar con situaciones, cansado de justificarse o cansado quién sabe de qué. Y Él le dice, acá estoy. Acá estoy. Yo te amo y estoy dispuesto a ayudarte, sea lo que sea, porque para Él somos especial tesoro. Somos especial tesoro. Dice que Él nos tiene allí grabados en las palmas de sus manos. Él nunca deja de vernos. Ahí, está ahí. Así que yo no sé esta mañana si usted vino con alguna situación, con alguna necesidad, o vino y dice, no, la verdad que este tiempo ando como medio distraída, medio distraído. El Señor hoy nos anima a que podamos velar, a que podamos orar, y que no nos diga, bueno, yo ando bastante bien. Señor, ayúdame, ayúdame, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Él quiere que vivamos esa vida abundante. Dice allí en el libro de los Romanos 14, 17, que no consiste en comida, en bebida, el reino de los cielos, sino en tener el amor, el gozo, la paz, en el Espíritu Santo. ¿Tiene gozo usted? Sí, Señor, amén. ¿Tiene gozo de verdad? A veces tenemos situaciones, pero el gozo no es que... No. Que a pesar de todas las situaciones yo tengo la seguridad. Y esa seguridad me da gozo de saber que no estoy sola, que no estoy solo, que Dios pelea por mí. Esa seguridad. Y a veces nosotros hay cosas que nos cuestan. Vamos a buscar Romanos 14, 17. Vamos a buscar Romanos. Y ya estoy terminando. Le digo así se queda tranquilo. 14. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, gozo dijimos que sí. ¿Y paz? A veces se nos quiere ir la paz. El otro día me acompañaron los chicos a hacer un trámite en La Plata. Y bueno, había que orar, Señor. Esos sentimientos que vienen a mí. A veces los empleados que tocan que atienden no son los mejores, pero uno tiene que... Y ahí uno está ahí para decidir. Señor, ¿lo mato o lo bendigo? Y te doy gloria. Y decidimos todo el tiempo. Dice, no, vamos a dar gloria, vamos a dar gloria. Pero no consiste. Y a veces nos pasa, hermano, no sé a ustedes cómo será, pero es algo que se me ocurre ahora. A veces aún perdemos la paz por querer tener razón en lo que yo digo. ¿A cuánto les pasa eso, hermano? ¿Les pasa a alguno acá? Quiero tener la razón y pierdo la paz. Y arruino un momento lindo porque yo dije, ya está. Dije, no te pongas a discutir. ¿Para qué vas a perder la paz por cualquier cosa? ¿Les pasa a ustedes? No levanten la mano. Si total, no importa. Pero hoy también el Señor nos anima. No lo hagan así. No,
podemos perder aquello por lo que Dios dio su vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos disfrutar de ese gozo, de la salvación, de la paz. Lo otro, ya está. Hay gente que sí, tiene que hasta... ¿Y eso habla de qué? De ese orgullo, que yo tengo que salir con la mía. Y eso no nos sirve, no nos suma. Así que en esta mañana, invitarlos a que nos podamos poner de pie y que juntos podamos orar y decirle, Señor, ayúdame a velar y a orar, a no distraerme, a no enfocarme en cosas que me vayan a distraer. El apóstol Pablo comparaba la vida cristiana con una carrera. Al correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Yo pensaba en mis años de atleta cuando corría, nunca llegué a la meta. Y ahora digo, Señor, ahora sí yo quiero llegar a la meta. Sí, en serio, se lo dije, Señor, nunca gané. Claro, ¿qué iba a ganar? Si tampoco no me gustaba, no era lo mío. Pero esto sí, todos queremos llegar a la meta, ¿no es cierto? Claro que sí. Por eso estamos caminando con Jesús. Y tenemos que aprovechar, hermano. Mientras tanto, nos toca trabajar esas cosas que a veces nos juegan en contra y que pueden llegar a ser de a poquito ir deslizándonos. Porque tal vez no sea de abruptamente, es de a poco. Pero hoy nos vamos a ir de aquí con la seguridad que con la ayuda de Dios vamos a poder velar y vamos a poder llegar a la meta y que un día vamos a poder estar allí, en aquel lugar que Dios fue a preparar para cada uno de nosotros. Y vamos a decir, no fue en vano, no fue en vano el poder despojarme con la ayuda de Dios, de renunciar a ciertas cosas que a veces tenemos que tomar la decisión. Hoy renuncio a esto. Cada uno de los que estamos aquí sabemos si hay algo que nos quiere apartar de su amor, del caminar con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Yo sola no puedo, me cuesta. Pero te pido que me ayudes. Cierre sus ojos y ora a Dios. Aleluya, gloria, gloria a tu nombre. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por habernos hecho tus hijos, Padre. Porque hoy tenemos una esperanza de vida eterna contigo. Y todo esto que está aconteciendo. Haz brillar en mí tu luz. Quiero ser reflejo de tu cruz. Firmes confiando en ti. Somos familia. Seamos luz. Reflejemos a Jesús. Seguinos en nuestras redes y caminemos juntos. Somos Iglesia Jesús, la luz del mundo.